De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 15. Respuesta a Foster. Hay mucho con lo que yo concuerdo y, aún más, admiro en el trabajo del señor Foster. Comparto su predisposición en favor de los lenguajes extensionales de primer orden. Me complace acompañarlo en la búsqueda de una teoría explícitamente semántica que considere recursivamente los significados de las oraciones en términos de sus estructuras. Y me alegra que él coincida en sostener que una teoría puede juzgarse adecuadamente en base a restricciones holísticas. Especialmente aplaudo a Foster por lo que él deja de lado. Tal como Lear obtiene el poder merced a la ausencia de Cordelia, pienso que el tratamiento del lenguaje prospera cuando evita la evocación acrítica de los conceptos de convención, regla lingüística, práctica lingüística y juegos de lenguaje. Aún en el lado positivo, pienso que Foster está en lo cierto cuando pregunta si una teoría propuesta enuncia explícitamente algo cuyo conocimiento bastaría para interpretar emisiones de hablantes del lenguaje al cual ella se aplica. Evito la palabra maestría y la competencia especial de un hablante por razones que, creo, no afectarán nuestra discusión. Tardé en apreciar la importancia de esta manera de formular una realidad general de las teorías del significado, si bien hay elementos de la idea que aparecen en varios de mis trabajos tempranos. Agradezco a varios amigos de Oxford el que me hayan urgido a tratar de clarificar mis ideas sobre este tema. Aquí tengo que mencionar especialmente a Michel Dumet, Gareth Evans, John McDowell y John Foster. En un trabajo que se leyó por primera vez en Biel, Suiza, en mayo de 1973, critiqué mis propios intentos anteriores de decir exactamente cuál es la relación entre una teoría de la verdad y una teoría del significado, y traté en él de hacerlo mejor. Leí nuevamente este trabajo en Windsor, noviembre de 1973, y se convirtió en la base de abundantes discusiones en un seminario que Michel Dumet y yo dimos en Oxford en Trinity Term, en 1974. Las críticas que introduje allí contra mi formulación previa son, creo yo, esencialmente las que elabora Foster en la segunda parte del trabajo suyo que aquí citamos. Y mi intento de búsqueda de algo mejor se encuentra entre las ideas que él ataca en la tercera parte de su trabajo. Concuerdo en general con Foster en cuanto que todavía tengo que ofrecer una formulación completamente satisfactoria de qué cosa es, en mi aproximación, lo que basta conocer para estar en capacidad de interpretar las emisiones de un hablante. Por otro lado, tengo esperanzas de no estar tan lejos de ese objetivo como piensa él, y sus argumentos no me han persuadido de que mi gran proyecto se encuentre en ruinas. Por cierto, que aún me parece correcto, en su medida, sostener que alguien esté en posición de interpretar las emisiones de los hablantes de un lenguaje L si ese alguien posee un determinado cuerpo de conocimientos implicado por una teoría de la verdad para L. Una teoría que satisfaga restricciones empíricas y formales especificadas, y sabe que este conocimiento está implicado por dicha teoría. Tarski dice, y es casi suficiente para nuestros propósitos, que una teoría de la verdad para un lenguaje L es satisfactoria siempre que implique, por medio de un conjunto finito de axiomas no lógicos y de lógica formal, para cada oración S de L, un teorema de la forma S es verdadera en L si y solo si P, donde S se reemplaza por una descripción estandarizada de A y P se reemplaza por una traducción de S al lenguaje de la teoría. Si conociéramos esa teoría, y si supiéramos que se trata de tal teoría, luego podríamos producir una traducción de cada oración de L y sabríamos que se trata de una traducción. Conoceríamos más cosas, pues sabríamos en detalle en qué forma los valores de verdad de las oraciones de L se debían a sus estructuras y por qué algunas oraciones implicaban otras y cómo las palabras desempeñaban sus funciones a fuerza de relacionarse con objetos del mundo. Dado que Tarski estaba interesado en definir la verdad y estaba trabajando con lenguajes artificiales donde la estipulación puede reemplazar a la iluminación, podía dar por sentado el concepto de traducción.
Pero en la interpretación radical, esto es justamente lo que no puede suponerse. Por ello, he propuesto algunas restricciones empíricas para la aceptación de una teoría de la verdad que puede anunciarse sin apelar a conceptos como significado, traducción o sinonimia, aunque no sin una cierta comprensión de la noción de verdad. He tratado de mostrar, por la vía del razonamiento, que si una teoría satisface las restricciones, luego las oraciones T que emergen de esa teoría tendrán de hecho traducciones de S reemplazando a P. Aceptar este cambio de perspectiva no equivale a abandonar la convención T, sino a leerla en una nueva forma. Al igual que Tarski, aspiro a una teoría que satisfaga la convención T, pero donde él supone el concepto de traducción para poder echar la luz sobre el de verdad. Yo quiero eliminar el concepto de traducción por medio de la suposición de una comprensión parcial del concepto de verdad. Ya al escribir verdad y significado, tenía claro que para que las teorías aceptables de la verdad incluyeran solamente aquellas que servirían para la interpretación, debía agregarse a las restricciones formales esas restricciones empíricas que acabamos de mencionar. Mi error no fue, me parece, sugerirlo Foster. Mi error no fue, como parece, sugerirlo Foster. Supongo que toda teoría que diera correctamente condiciones de verdad serviría para la interpretación. Mi error consistió en pasar por alto el hecho de que alguien podría conocer una teoría lo suficientemente peculiar sin saber lo que es. No fue extraño que yo descuidara esa distinción, pues imaginé que quien conociera la teoría sería alguien que la habría construido a partir de la evidencia, y tal persona no podía pasar por alto que su teoría satisfacía las restricciones. Foster nota la diferencia entre dos preguntas que podrían surgir en torno a mi propuesta. Una es si las restricciones que he exigido de una teoría aceptable son adecuadas para asegurar que ella satisfaga la convención T. Por ejemplo, para asegurar que en su oración T la rama derecha del bicondicional realmente traduzca la oración cuyo valor de verdad ella está dando. La otra pregunta es si he logrado decir qué es lo que conoce un intérprete competente o qué le bastaría conocer. A Foster solo le interesa aquí la segunda pregunta. Él desea acordar, para el espacio del argumento, que las restricciones resultan adecuadas para sus propósitos. Desde ese punto de vista, debemos comprender la discusión de Foster respecto de las teorías de la verdad que dan correctamente la extensión del predicado de verdad. Teorías cuyas oraciones T son todas verdaderas, pero que no satisfacen la convención T. De esta manera, Foster opina igual que yo, por el momento, al suponer que mis criterios no admitirán una teoría que contenga como oración T la siguiente. A es parte de B. Es verdadero si y solo si A es parte de B y la Tierra se mueve. Para Foster, la cuestión es más bien que, no obstante mi intérprete tiene una teoría que satisface la convención T, no hay nada en la teoría misma que se lo haga saber. La misma cuestión aparece cuando Foster dice: como se entiende de ordinario, enunciar las condiciones de verdad de una oración, es decir, que es necesario y suficiente para su verdad, es demarcar dentro del rango total de circunstancias posibles aquel subconjunto con el cual la oración concuerda. Pero no es este el sentido en el cual una oración T enuncia condiciones de verdad. Una oración T no dice que tal y tal tipo estructural sería verdadero para todas las circunstancias en las que fue el caso que, pero meramente que, siendo las cosas como son, este tipo estructural es verdadero sí y solo sí. Una teoría que pase los tests empíricos es una que efectivamente puede proyectarse a casos inobservados y contrafácticos. Y esto resulta aparente para quien quiera que conozca cuál es la evidencia y cómo se la usa para apoyar la teoría. El problema es que la teoría no enuncia que tiene el carácter que tiene. Tenemos un paralelo preciso si preguntamos qué datos debe conocer alguien para ser un físico. Una rápida respuesta podría ser las leyes de la física. Pero Foster diría, y yo estoy de acuerdo, que esto no basta. El físico debe conocer también, y aquí hablo por mí mismo, que esas leyes son leyes.
digamos que se ven conformadas por sus instancias y que soportan afirmaciones contrafácticas y subjuntivas. Para hacerlo más claro, imagine que se lo dice a un niño, futuro científico, que la masa de un cuerpo no influye en el tiempo que le lleva a caer una distancia dada en el vacío. Luego se lo pregunta, suponte que Galileo hubiera arrojado una pluma y una bala de cañón desde la cima del Empire State Building y que la Tierra no tuviera atmósfera. ¿Cuál habría llegado primero al suelo, la pluma o la bala de cañón? El lúcido niño responde, no tengo idea. Usted me contó lo que efectivamente sucede, siendo las cosas como son. No dijo qué pasará si las cosas fueran de otra manera. Foster ofrece, como una tesis que, piensa, yo puedo haber tratado de impulsar sin lograr hacerlo correctamente, lo siguiente. Lo que necesitamos conocer para el dominio de L es tanto los hechos que una teoría T enuncia, como que esos hechos, tal como los conocemos, son T teóricos. Luego lo dice en términos simples. Lo que alguien necesita conocer es alguna teoría T para L enuncia que. Y aquí los puntos suspensivos se reemplazan por una teoría T. Acepto con agrado esta versión, puesto que es equivalente a la mía. Hasta donde yo sé, nunca sostuve el punto de vista que él me atribuye y que deja desconcertados el conocimiento de lo que enuncia una teoría de la verdad y el conocimiento de lo que la teoría es T teórica. Consideremos ahora el punto de vista que Foster piensa que yo debería sostener y que yo sé que sostengo. No puede decirse que, según este punto de vista, el conocimiento de un lenguaje se reduzca a saber cómo traducirlo a otro. El intérprete, por cierto, sabe que su conocimiento consiste en lo que está enunciando por una teoría T que es traduccional, que satisface la convención T. Pero no hay razón para suponer que el intérprete puede expresar su conocimiento en alguna forma lingüística específica y mucho menos en un lenguaje particular. Quizá deberíamos insistir en que una teoría es una oración o un conjunto de oraciones de algún lenguaje. Pero para conocer una teoría no es ni necesario ni suficiente conocer que estas oraciones son verdaderas. No es suficiente, dado que esto podría conocerlo a alguien que no tuviera idea de lo que las oraciones significan. Y no es necesario, pues alcanza con conocer las verdades que expresan las oraciones de la teoría. Y esto no requiere el conocimiento del lenguaje de la teoría. Alguien que puede interpretar el castellano conoce, por ejemplo, que una emisión de la oración «la nieve es blanca» es verdadera sí y solo si la nieve es blanca. Sabe además que este hecho lo implica una teoría traduccional, que no es un hecho accidental acerca de esa oración castellana, sino un hecho que interpreta la oración. Una vez que el propósito de expresar las cosas así ha quedado claro, no veo ningún inconveniente en reescribir lo que el intérprete conoce en un estilo más familiar. Él sabe que la nieve es blanca, en castellano significa que la nieve es blanca. Está claro entonces que mi punto de vista no pretende que la capacidad de interpretar un lenguaje dependa de estar en condiciones de traducir ese lenguaje a una lengua familiar. Tal vez valga la pena reforzar este punto poniendo en su lugar una cuestión que hasta ahora hemos omitido. En los lenguajes naturales, los elementos deícticos, como los demostrativos y los tiempos verbales, significan que las condiciones de verdad para muchas oraciones deben hacerse relativas a las circunstancias de su emisión. Cuando esto está hecho, el lado derecho del bicondicional de una oración T nunca traduce la oración para la cual está dando las condiciones de verdad. En general, una teoría adecuada de la verdad no usa recursos deícticos y por lo tanto puede no contener traducciones de un número y variedad de oraciones muy grande. Con respecto a estas oraciones, ni siquiera existe la ilusión de que la interpretación dependa de la capacidad de traducir. La forma significa que tampoco ayuda aquí. Foster piensa que mi gran plan está en ruinas a raíz de que en el intento de utilizar la afirmación de teoricidad T para resguardar la interpretación, debo usar una noción intencional como él anuncia en el intérprete sabe que alguna teoría T enuncia that. Pero aquí me impone subrepticiamente una meta que nunca perseguí. Mi camino para tratar de ofrecer una consideración del lenguaje y del significado da un uso fundamental a conceptos tales como creencia e intención.
y yo no creo que sea posible reducir estas nociones a algo más científico o conductista. He tratado de dar una consideración del significado, interpretación, que no hiciera un uso esencial de conceptos lingüísticos no explicados. Incluso esto es algo más fuerte de lo que creo posible. Ninguno de mis planes se arruinará si para decir qué conoce un intérprete es necesario usar una de las llamadas nociones intencionales, una que se asocie a la creencia, a la intención y demás. Por supuesto que mi proyecto requiere efectivamente que todas las oraciones del lenguaje naturales puedan ser manipuladas por una teoría T, y es por ello que si las formas idiomáticas intencionales resisten tal tratamiento, mi plan se va a pique. Parece ser el caso, si bien la cuestión no es del todo simple o clara, que una teoría de la verdad que satisfaga algo como la convención T no puede admitir una semántica intencional. Y esto me ha urgido a tratar de mostrar de qué manera una semántica intencional puede manipular las peculiaridades de las oraciones de creencia, del discurso indirecto y de otras oraciones así. Foster piensa que mi análisis no dará resultado, pero no resulta fácil ver en qué forma esto es relevante para nuestro debate. Si su criterio es que ninguna teoría T puede ofrecer una semántica satisfactoria para oraciones que atribuyen actitudes, entonces toda la discusión acerca de cómo describir exactamente la competencia de un hablante es simplemente irrelevante. Pero si algún análisis es posible, el mío u otro, luego lo que funcione para el discurso indirecto y para las oraciones acerca de la creencia y la intención presumiblemente funcionará también para la relación de enuncia que preocupa a Foster. Ciertamente Foster está en lo cierto cuando dice que la expresión una teoría T enuncia that es lo que usualmente se llamaría un operador oracional no veritativo funcional. Pues cuando se lo sigue con oraciones materialmente equivalentes, puede producir resultados con valores de verdad divergentes. Esto nos acarrea dos problemas, a los cuales quizá Foster no distingue suficientemente entre sí. El primero es si el análisis paratáctico del discurso indirecto puede ser aplicado correctamente al presente caso. El otro es si mi consideración de la interpretación radical se ve amenazada en caso de que la noción relevante de enunciación, sea cual fuere su semántica, oculta un concepto lingüístico inanalizado. El primer problema es, como acabo de sugerir, solo marginalmente afín a nuestra discusión. El segundo es obviamente esencial. Me gustaría, empero, decir algo sobre ambos menos tópicos. Pues a menos que se demuestre que un análisis así es defectuoso, yo propongo una semántica paratáctica para enunciat dat. La aproximación semántica paratáctica al discurso indirecto nos indica entender que una emisión de Galileo dijo dat la Tierra se mueve consiste en la emisión de dos oraciones. Galileo dijo dat y la Tierra se mueve. El dat refiere a la segunda emisión y la primera emisión es verdadera si y solo si una emisión de Galileo fue igual en contenido a traduce, la emisión a la cual el dat refiere. Foster dice erróneamente que mi análisis de Galileo dijo dat es alguna emisión de Galileo y mi última emisión hacen que Galileo y yo seamos igual dicentes. Esto no es un análisis, sino una reescritura concebida para dar al lector una percepción de la semántica, un recurso expositivo y heurístico. Foster intenta probar que mi análisis semántico es erróneo, mostrando que fracasa en un test de traducción. Este test exige que la traducción de una emisión, cuando se la analiza, debe establecer el mismo hecho o proposición. Estoy empleando las palabras de Foster, que la emisión original. Luego señala que una traducción de Galileo dijo dat al francés que preservara la referencia de dat en mi análisis no lograría comunicar a una audiencia francesa nada acerca del contenido de la afirmación de Galileo. Foster entiende que esto evidencia que en mi análisis una emisión ordinaria de una oración como Galileo dijo dat la Tierra se mueve no logra enunciar lo que dijo Galileo. Y por lo tanto,
un análisis paralelo del enunciat dat que necesita mi teoría de la interpretación sufriría el mismo fracaso. Pero, ¿qué es esta relación entre emisiones, de establecer el mismo hecho o proposición que Foster tiene en mente? Todo lo que nos dice es que la referencia debe preservarse. Mas esto seguramente no es suficiente, pues si dos emisiones cualesquiera enuncian el mismo hecho, cuando la referencia se preserva, resulta muy difícil bloquear una prueba familiar de todas las emisiones verdaderas enuncian el mismo hecho. El uso de la palabra proposición sugiere, al igual que la referencia, debe preservarse el significado. Pero si ambos, referencia y significado, deben preservarse, es fácil ver que muy pocos pares de emisiones pueden enunciar el mismo hecho cuando las emisiones contengan expresiones deícticas. Si dejamos de lado los bilingües, no hay una emisión del francés que pueda enunciar un hecho que enuncio yo al usar yo. Y yo no puedo enunciar dos veces el mismo hecho cuando digo yo tengo calor, dos veces. Juzgar erróneo mi análisis en base a estas pautas es simplemente juzgarlo erróneo porque supone que el discurso indirecto involucra un elemento deíctico. A falta de otros argumentos, la conclusión genera dudas respecto a las pautas, no del análisis. Al igual que Foster, supongo desde luego que un traductor verterá el discurso indirecto del inglés al francés en la forma usual. A mi modo de ver, lo hará refiriendo una nueva emisión que tendrá que proveer. Lo mismo ocurre si yo emito Galileo dijo la Tierra se mueve dos veces. Admitir esto no equivale a construir la versión paratáctica de la oratio oblicua como una variante notacional de la versión intencional, como insiste Foster. La notación no tiene nada que ver con ello. Tanto el semántico del mundo posible como yo aceptamos la misma notación. Diferimos en el análisis semántico. El punto es que el traductor está enunciando el mismo hecho, no en el sentido que le da Foster, sino en algún sentido más usual que a menudo admite, o incluso requiere, que la traducción cambie la referencia cuando esa referencia es, para usar la frase de Reichenbach, una instancia particular reflexiva. Volviendo a las perspectivas para un análisis paratáctico de ese problemático enuncia, debe primero hacer notar que una palabra ligeramente más apropiada sería implica. Queremos determinar la semántica para emisiones de oraciones como la teoría T implica that, la nieve es blanca. Es verdadero en castellano, sí y solo sí, la nieve es blanca. Y debe sostenerse que una emisión de esta oración se tratará, a los fines de la teoría semántica, como la emisión de dos oraciones, de las cuales la primera termina en un demostrativo que refiere a la segunda emisión. Una implicación de este tipo resulta ser así una relación entre una teoría y una emisión del hablante que alega la implicación. ¿Qué es esta relación? Una sugerencia razonable dice que es el producto relativo de la relación de consecuencia lógica entre oraciones y la relación de sinonimia entre oraciones y emisiones. Quizá de otro lenguaje. Si una teoría T implica que la nieve es blanca, es verdadero en castellano, sí y solo sí la nieve es blanca, luego T tiene como consecuencia lógica una oración sinónima de mi emisión de la nieve es blanca, es verdadero en castellano, sí y solo sí la nieve es blanca. ¿No introduce el segundo componente una apelación a una noción específicamente lingüística, la de sinonimia? Ciertamente, es justo el concepto de traducción que hemos estado tratando de obtener al imponer condiciones a una teoría de la verdad. Esto no resulta en una explicación circular, pues esas condiciones fueron enunciadas, hemos estado suponiendo, en apelar a nociones lingüísticas del tipo que queremos explicar. Así es que el concepto de sinonimia o traducción que yace oculto en la noción de implicación puede usarse sin circularidad cuando nos abocamos a determinar lo que un intérprete conoce. En efecto, cuando atribuimos a un intérprete el concepto de una teoría traduccional, ya hemos supuesto ello. Creo que Foster tiene razón en un aspecto de cierta importancia. Aún así, todo lo que he dicho en defensa de mi formulación de lo que basta para la interpretación es correcto. Resta el hecho de que nada constituye estrictamente una teoría del significado. Una teoría de la verdad
no importa cuán bien seleccionada, no es una teoría del significado, mientras que la afirmación de que una teoría traduccional implica ciertos hechos no constituye, debido a los elementos deícticos irreductibles presentes en las oraciones que la expresan, una teoría en el sentido formal. Esto, empero, no toma imposible decir qué es lo que conoce un intérprete, ni tampoco, por ello, dar una respuesta satisfactoria a uno de los problemas principales de la filosofía del lenguaje.